Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y video podcasting del Grupo Sociedad y Estado, asociado con el Grupo de Estudios Latinoamericanos y que participan en el Centro de Estudios Históricos y en el INUS, Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, instituto de doble dependencia con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Carlos Van Howard y en la producción, Max Van Howard Duarte. Con ustedes, Juan Oliva. Panchito, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan? Hoy, en nuestra primera experiencia en el podcast del Rincón de Atso, pondremos en discusión un drama musical estadounidense, para poder poner en cuestión un suceso histórico fundamental que creemos importante para llevar a las aulas, la revolución de las 13 colonias en Norteamérica. Además, nos pareció interesante abordar la obra debido a que tuvo un impacto mediático muy importante en los Estados Unidos desde el momento de su estreno en 2015. Esto nos permitirá poner en cuestión algunas de las características del trabajo en las aulas del proceso independentista de lo que luego se convertirá en los Estados Unidos de América. Y esto toma singular importancia al momento en que la fama y el furor por la obra musical lo han convertido en una de las producciones más conocidas no solo en Norteamérica, sino en muchos países de habla inglesa, llegando incluso a existir versiones traducidas a distintos idiomas. Panchito, si me permitís, está muy bueno el tema de poder tratar esto, dado que en las escuelas generalmente no se trata el tema de la independencia norteamericana. Tenemos de un momento para el otro, entramos al siglo XX con una potencia en Norteamérica y no sabemos de dónde salió, no sabemos sus orígenes ni coloniales, ni los orígenes del Estado de los Estados Unidos. Totalmente. Por eso nos pareció que la selección del drama musical Hamilton era un buen punto de partida para analizar este tipo de temas e incluso analizarlo como lo vamos a hacer a lo largo de este podcast, a partir de su producción como obra teatral, pero posteriormente su adaptación al cine. Muy interesante. ¿Te gustaría hacer una breve presentación de la ficha técnica de lo que podría ser la obra musical y posteriormente su adaptación cinematográfica? Cómo no, arrancamos por la obra. Hamilton, An American Musical, es un musical estadounidense que vio la luz en febrero de 2015 en la ciudad de Nueva York y para julio del mismo año abría sus puertas en el Richard Rodgers Theatre en la mítica calle Broadway. Escrito, compuesto y coproducido por Lin-Manuel Miranda, narra la historia de Alexander Hamilton, uno de los conocidos padres fundadores de los Estados Unidos, a partir de la biografía de Ron Chernow, titulada Alexander Hamilton. En palabras de su creador, Lin-Manuel Miranda, la obra aborda los Estados Unidos de entonces, en referencia al proceso independentista y los años posteriores a la guerra, contados desde los Estados Unidos de hoy. Compuesto por un grupo de intérpretes asiáticos, afroamericanos, latinos, el musical utiliza como eje transversal el género del hip hop, así como el rhythm and blues, el jazz e incluso la balada. Si me permitís, Pancho, acá recién vos nos comentabas que la obra está basada en una biografía del autor Ron Chernow. Si nos ponemos a investigar el trabajo que realizó el autor, nos podemos dar cuenta, y lo investigamos a él mismo, que el autor no es un historiador, es periodista literario que sí, realizó una investigación, pero fuera de lo que sería la disciplina histórica. Totalmente. Esa es una de las principales críticas que intentaremos abordar posteriormente, pero sí, las ciertas inexactitudes y ciertas cuestiones que no han sido abordadas de manera verídica o como se estudian en la academia han sido objeto y punto de ciertas críticas, principalmente desde los historiadores hacia el contenido histórico de la obra. Y podríamos destacar también el tremendo laburo de investigación que tuvo que hacer Lin-Manuel Miranda para llevar a cabo una obra de género histórico, si se quiere. Totalmente. Incluso en varias de sus entrevistas, él cuenta cómo su investigación lo llevó incluso a leer fuentes de primera mano, su correspondencia, e incluso durante la obra se citan varios documentos históricos que efectivamente existieron y que a los que Lin-Manuel Miranda acudió para construir su obra. O sea, él fue a acudir
a las fuentes, a los documentos escritos por primera mano por los personajes que él mismo está acompañando e interpretando. Podemos decir que en cierta parte hizo ese trabajo. Sí, totalmente. Como ya hemos dicho, el musical fue creado, tanto en la composición musical como en las propias letras, por Lin-Manuel Miranda. A su vez, Miranda es coproductor de la obra, junto con Thomas Kail, quien, además, aparece como director de la misma. Junto a ellos aparecen Paul Tazewell como diseñador de vestuario, Howell Winkley en la iluminación, Andy Blankenbuehler como director de coreografía y Alexander Lackamore como director musical. El reparto está compuesto por el propio Miranda, que interpreta a Alexander Hamilton, David Diggs como el Marqués de Lafayette y posteriormente interpretando a Jefferson, Leslie Odom Jr. como Aaron Burr, Jonathan Groff como el rey Jorge III de Inglaterra, Philippa Sue como Elizabeth Schuyler, la esposa de Hamilton, entre otros actores. El musical ha sido multipremiado, 11 premios de 16 nominaciones en los Tony Awards, entre los que se incluye el premio a Mejor Musical junto con el premio Pulitzer para la categoría Drama. Algunos números aportados por la revista Forbes nos van a poner en cuestión, nos van a ilustrar el impacto que la obra ha tenido en los Estados Unidos. En la propia Nueva York, desde el momento de su estreno hasta su última función, debido al parate generado por la pandemia, recaudó un total de aproximadamente 650 millones de dólares, mientras que en sus producciones en otras ciudades estadounidenses han significado una suma aproximada de 170 millones de dólares. Esta recaudación, sumada a publicidades, álbumes vendidos, merchandising, recordemos que una de las plataformas donde más se consume el musical es a través de Spotify, así como la venta de derechos para su adaptación a la pantalla chica, han significado que la franquicia haya generado ingresos cercanos a los 1.000 millones de dólares, solo por debajo de la recaudación de famosos musicales de Broadway como Mamma Mía, El Fantasma de la Ópera o El Rey León. Y también recordar los premios que obtuvo no solo por su puesta en escena en lo que sería el teatro musical, sino también los premios que recibió por el álbum de género urbano que ellos han sacado y que, bueno, como dijiste recién, lo escuchas en Spotify o en las diferentes plataformas de streaming. Exactamente. Y es uno de los puntos fuertes de lo que a partir de eso se construyó la fama del musical, ¿no? Habiendo relevado un poco el musical, pasamos ahora a su adaptación al cine, o a la pantalla chica en este caso. Los derechos de adaptación fueron comprados por Disney, quien estrenó el largometraje en su nueva plataforma de streaming en junio del presente año. La dirección de esta adaptación estuvo a cargo del mismo Thomas Kail, quien también había sido el director del propio musical, y fue acompañado por Declan Quinn, director de fotografía, y Joanna Moran, encargado de la edición. En sus diferentes entrevistas, tanto Kail como Moran han puesto en consideración los desafíos que implicaba una adaptación cinematográfica de una obra que, según su mismo creador, no fue pensada para hacer una película. La filmación fue uno de los grandes asuntos a resolver. En primer lugar, Kail decidió que la película debía mostrar a la obra como lo que realmente es, un musical teatral. En una de sus entrevistas, el director expuso que desde que surgió la idea de la adaptación cinematográfica de la obra, su objetivo siempre fue aportarle lo que el lenguaje y las posibilidades del cine le permitían. En este sentido, la filmación se realizó durante el año 2016, durando exactamente 3 días. 2 de ellos fueron actuaciones en vivo del teatro. En ellas se utilizaron un total de 9 cámaras, entre colgantes, por sobre el escenario, por sobre el público o incluso en lugares fijos dentro del escenario, que captaron la totalidad de la puesta en escena y la escenografía de la obra. Cabe destacar que estas 9 cámaras estuvieron en distintas posiciones en cada día. El tercer día se realizó una grabación de la obra a puertas cerradas. Esto le permitió a los directores poder realizar tomas más cercanas de los personajes, utilizando un Steadicam, a fin de captar específicamente, según sus declaraciones, la expresividad y las emociones en momentos particulares de la actuación. Eso me parece tremendo. ¿Por qué? Porque la puesta en escena tiene una coreografía. Que entre una persona con un Steadicam, que es un equipo muy grande y muy pesado, al medio de la escenografía, del escenario para poder participar de la obra, lo forma parte también a él de la coreografía de la obra.
es agregar un elemento más a la composición de toda la obra, que creo que lleva un laburo muy grande por detrás. Totalmente, totalmente. En ese sentido es uno de los aportes que tanto el director como el director de fotografía marcan que el cine le podía aportar a la obra en su adaptación a la pantalla chica. Al momento de la edición, que llevó aproximadamente 4 años, tanto Cale como Quinn tuvieron que tomar decisiones respecto de cómo mostrar cada sección, cada canción, cada intervalo de la obra. Las tomas amplias permitieron mostrar en su totalidad lo que sucedía en el escenario, no solamente en cuanto a la escenografía y la gran cantidad de actores que conforman cada escena, sino también de un elemento clave del musical, la coreografía. Para los directores fue un proceso muy delicado de decisión, teniendo en cuenta que cada una de las personas que se encuentra en escena tiene su motivo específico. Citando las palabras de Cale en una entrevista, la obra no es solamente sobre los personajes principales, es sobre el conjunto entero, y gran parte de la narración está hecha a partir del vocabulario físico. Si voy a hacer un close-up, significa que no voy a estar sobre aquel paso de baile específico. Es muy duro hacer ambas cosas. Fue un balance real, el estar seguro que quería aportar intimidad y proximidad, elementos que el cine tiene. Este balance buscado se materializa en una serie de decisiones concretas durante el film. En primer lugar, la decisión de dejar de manifiesto la presencia del público. Nosotros apenas comienza la obra, el film, escuchamos los aplausos del público e incluso escuchamos al que posteriormente interpretará al rey Jorge III pedirle a la audiencia que apague sus celulares, porque la obra está a punto de empezar. Porque su obra está a punto de comenzar. Interesante el detalle, interesante el detalle. Más allá de la obra, la elección de incluir dicho momento tiene que ver con esta premisa de recordar que el largometraje, aportando desde el cine, intenta recuperar la esencia de Hamilton como obra de teatro musical. Incluso hay ciertos planos que permiten ver la batuta propia del director dirigiendo a la banda, muestran el movimiento de las estructuras del escenario o que dejan plasmado con gran claridad el trabajo de luces que ocurre durante la obra. Estas son algunas de las lecturas que podemos hacer sobre la adaptación musical a la pantalla chica que realizó Disney. Es importante también recuperar esto porque en cierto sentido ya se ha trabajado aquí en el Rincón de Atso las implicancias de la adaptación de obras literarias al cine y las preguntas que surgen a su alrededor. Bueno, nombre difícil el Rincón de Atso para pronunciar sí. ligeramente. Me gustaría que podamos ver, tener en cuenta los detalles que hemos especificado anteriormente de los números récords del musical. Por ejemplo, los premios, la comercialización del álbum musical, su adaptación a la pantalla gigante. Y verdaderamente podemos afirmar que Hamilton fue un éxito rotundo, ¿no? Desde la aparición triunfal en los escenarios, también podemos ver que se multiplicaron intensamente los libros sobre la llamada Revolución Americana. No solo los libros, sino la venta de estos libros y las diferentes entradas en los sitios web y blogs que trataban específicamente sobre Alexander Hamilton o que tocaban el tema de Alexander Hamilton de una manera muy veloz, podríamos decir. Incluso, y este es un dato que me parece muy interesante, un estudio que se realizó en el Registro Nacional de Personas de los Estados Unidos reveló que el aumento de los niños registrados con el nombre Hamilton y el nombre Jefferson aumentó a niveles equiparables a los del siglo XIX. Como para darse cuenta del impacto que tuvo esto en la sociedad en general. Y de hecho, también para seguir dándonos cuenta de este impacto, una actriz y comediante estadounidense llamada Christine McCollum utilizó el término hamilaria para referirse al trastorno que padecen aquellas personas que no pueden evitar relatar las letras del musical en simples conversaciones comunes y corrientes. Sí, la verdad que uno leyendo los números y leyendo los distintos artículos periodísticos se da cuenta que ha sido un fenómeno que ha impactado de manera muy importante desde su salida hasta ahora, hasta actualmente. Incluso los actores, el mismo Luis Miranda ha ido a interpretar numerosas veces parte de la obra de la Casa Blanca. Es una cuestión que ha
que se ha hecho su lugar dentro del escenario cultural estadounidense. Y político. Totalmente. Bien, bueno. Lo que podemos pensar ahora es que ante tal fenómeno que mezclaba género popular como el rap con el origen mítico de los Estados Unidos, se abrieron efectivamente nuevos horizontes para los profesores de historia y enseñar y llevar la historia de los Estados Unidos y de la independencia a las aulas. Podemos mencionar las iniciativas como el EduHam Project, que fueron financiadas por representantes de la Fundación Rockefeller, en coordinación con el Instituto de Historia Americana Gilder Lehrman, que ofrecieron importantes descuentos a estudiantes de las escuelas secundarias de Estados Unidos para que puedan presenciar en vivo la obra. La verdad, lo que tenían que pagar los estudiantes por poder ver la obra era un precio muy bajo. Algunas escuelas llegaron incluso hasta llevarlas gratuitas. Y no solo escuelas pagas, sino escuelas públicas. Entradas de 5 o 10 dólares, que la gente podía tener cierto acceso a que los alumnos puedan ir. Para un musical de Broadway, 5 o 10 dólares, eso. Estimando que la entrada actualmente está entre los 200 y los 600 dólares. Exactamente. Lógicamente todo con un fin educativo, o sea, poder utilizar el musical como un nuevo recurso educativo. Además, este tipo de proyectos como el EduHam ofrecía a los docentes un plan de trabajo que se marcaba en la currícula y el plan de estudios de la historia, que bueno, los acompañaba con distintas consignas, distintos puntos donde los docentes podían indagar y demás. Por supuesto, una obra de tal magnitud, con implicaciones escolares y culturales, iba a tener su repercusión en el ámbito académico, y precisamente en el ámbito de la historia, ¿no? Podemos ver cómo historiadores, investigadores y otros científicos sociales abrieron un nuevo espacio de debate alrededor de la obra. Se multiplicaron las producciones académicas al respecto de la figura de Alexander Hamilton y se establecieron sangrientos debates por Twitter y en shows de televisión acerca de la historia que nos cuenta el musical, la forma en que lo hace y las decisiones artísticas puestas en juego para el armado de determinado discurso histórico. O sea, porque convengamos que lo que se arma en este es un verdadero discurso histórico. Lógicamente. Me parece interesante y un punto a remarcar, porque lo que vamos a intentar hacer posteriormente es intentar delinear algunas de las características de ese discurso que el propio Miranda construye en la obra, sí. Bueno, y en este sentido se abre un amplio abanico de preguntas para lo que debería ser el historiador del siglo XXI. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué tan verídica es la historia que Hamilton nos cuenta? ¿Cómo es que nos cuenta esta historia? ¿Cuáles son las interpretaciones históricas que nos desea transmitir al mismo tiempo? ¿Puede una versión rapera de los padres fundadores ofrecer una visión que se adecue a las interpretaciones académicas de la historia de los Estados Unidos? ¿O se está buscando más bien otra historia, una historia más patriótica? ¿Quiénes forman parte de este país según este musical? ¿Qué claves nos ofrece también la construcción histórica de la obra y del film para entender el pasado y el presente de los Estados Unidos? Bueno, algunas de las preguntas generales que nos podemos hacer, y que en vista de estas preguntas, un grupo de historiadores, coordinados por las historiadoras René Romano y Claire Von Potter, publicaron en el año 2018 un libro llamado Historians on Hamilton, que compila diversos estudios históricos y sociopolíticos sobre la obra en cuestión. Uno de los puntos principales, y creo que es la idea clave que tenemos que entender para entender no solo el podcast, sino también el musical, la película y todo lo demás, es que... ¿cómo explicarlo, no? Como un fenómeno masivo, como puede ser Hamilton, puede influenciar, moldear las ideas, imágenes, concepciones que tienen sus habitantes, los habitantes de Estados Unidos, sobre la revolución y la independencia de las 13 colonias y sus secuelas a lo largo del tiempo, así como también puede moldear las percepciones sobre el presente nacional. Y es en este efecto que se genera en el inconsciente colectivo de las personas
en el que encontramos el interés del historiador. Entonces te propongo, Pancho, que a partir de todo esto intentemos hacer un análisis de Hamilton que responda brevemente a estas cuestiones planteadas y nos ayude a comprender este fenómeno en clave historiográfica, entendiendo los debates generados en Estados Unidos a raíz de los debates televisivos, los debates académicos, los debates por las redes sociales, y en vistas de poder pensar nuestro propio uso de Hamilton como recurso aplicable en la práctica docente, para abordarlo, como decíamos en el principio, de una forma comparativa a la experiencia americana, y que la era de las revoluciones, como se la suele llamar, no empiece con la Revolución Francesa, como suele ocurrir en todos los colegios secundarios. Es lo que intentaremos hacer, Juan. Intentaremos humildemente tocar alguno de esos puntos. Por lo pronto, estaría interesante recuperar un poco los debates acerca de, como vos bien planteaste, la cuestión de la construcción del recurso histórico y sus implicancias para la ciudadanía estadounidense en esos términos. Desde por lo menos los principios de la década del 90, la Secretaría de Educación de Estados Unidos es escenario de conflicto y controversia acerca de cuál debe ser la visión o la representación histórica nacional que debe ser enseñada en las aulas. ¿Cuál es la historia de la fundación de los Estados Unidos que deben tener los estudiantes? A grandes rasgos, si hacemos una división muy amplia, los políticos más de tinte conservador defienden una educación que debe cultivar el orgullo y el patriotismo sobre todas las cosas, acentuando la excepcionalidad y la grandeza de la nación estadounidense y su continuo avance hacia el progreso. Del otro lado, tenemos a políticos de corte un poco más progresista, aquellos que denuncian que este tipo de relatos tiende a ignorar la cruda realidad del racismo y la opresión general del pasado estadounidense, sin fomentar en los estudiantes el pensamiento crítico y una ciudadanía activa, incluso para poder poner en cuestión y en perspectiva problemas de la actualidad estadounidense. Totalmente, Pancho. Como bien sabemos, la historia que es enseñada en algunos colegios, en museos o que forma parte del debate público, no siempre se condice con la propia disciplina histórica que la academia renueva año a año. Los relatos patrióticos, que podríamos llamar tradicionales, toman relevancia ya durante la segunda mitad del siglo XIX y corren paralelo en las distintas historias decimonónicas tradicionales que podemos encontrar a lo largo y ancho del continente americano. Creo que vos me puedes contar un poquito más al respecto. Bueno, sí. Al respecto de estas historias tradicionales o estos relatos patrióticos de los que vos hablabas, podríamos decir que se realza una historia en particular, creando mitos cívicos y populares e historias compartidas que juegan un rol más que clave, diría yo, en la conformación de una identidad nacional. En consecuencia, son estas historias compartidas que conforman la identidad nacional las que definen quiénes forman parte, o por el contrario, quiénes son los excluidos de la propia nación. Tema de extrema importancia si consideramos los diversos contextos poblacionales en los que se desarrollan los ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, problemas raciales, de etnia y de nacionalidad. Es así que se forjó en el país una historia encargada de ocultar la expansión violenta de los Estados Unidos, caracterizando su tierra como una tierra de libertad, igualdad de oportunidades y éxito basado en el trabajo duro y la meritocracia individual. Y es en este sentido que el relato construido alrededor del proceso independentista de las 13 colonias se encarga de establecer a los padres fundadores, John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington, como los máximos líderes y patriotas que aseguraron la defensa de su nación ante los constantes atropellos de la corona británica. Eso es lo que sería la historia nacional, la historia tradicional patriótica. Ahora bien, a partir de lo que sería la década de los 60 y la década de los 70, con una fuerte influencia de los movimientos de protestas raciales y sociales, los historiadores académicos comenzaron a poner su foco
en aquellos grupos que habían sido ignorados por la historia tradicional. Y estamos hablando de esclavos, latinos, indios norteamericanos y mujeres. Además, esta discusión, que se inició en los años 60 y 70, fue enriquecida con perspectivas como la de Howard Zinn, quien propuso que la historia debería poner sus ojos en las personas ordinarias. Fueron las personas comunes las que también hicieron la historia, las que moldearon los procesos y fueron parte de su desarrollo. Acentuando cómo sus acciones colectivas y sus acciones individuales conformaban también a la sociedad americana. Podemos decir que intentando complejizar un poco la mirada del proceso que se está estudiando. Totalmente, y más o menos pensando en esta idea de recuperar la historia de las personas comunes, las personas ordinarias, les recomendamos a los que estén escuchando esto ir al podcast sobre Sweetinage que realizan Carlos y Diana, y a las diferentes historias coloniales que hemos grabado y subido al canal de YouTube. Podemos entonces seguir la importancia que tiene este tipo de historia y este tipo de giro o incluso revisión que se le ha intentado dar desde esta perspectiva. Los políticos conservadores y los defensores de la propia historia tradicional atacan directamente a estas ideas que vos comentabas recién, Juan, teniendo que acusar injustamente los errores del pasado de la nación o poner en foco en los sectores propiamente marginales, solo lograría fragmentar la unidad de una nación como los Estados Unidos en distintos grupos y socavar incluso la historia compartida de todos los estadounidenses. Toda historia que no sea tradicional, que infunda vergüenza y no orgullo, pondría el peligro del desarrollo de la nación. Términos peyorativos, términos valorativos de los distintos políticos acerca de la construcción de este tipo de historia. Ahora bien, volviendo un poco al film, durante su desarrollo podemos ver que las elecciones que Lin-Manuel Miranda, compositor de la obra, recordemos, tomó en pos de construir su propio relato, y volvemos a aclarar que Lin Miranda no es historiador, ni tampoco la biografía en la que se basa su obra está hecha por un historiador. Nos interesa entonces recuperar algunas de sus características, debido a la particularidad del relato construido, poniendo en consideración aspectos y no mencionando otros que ha suscitado discusión entre los académicos. Esta propia particularidad deviene de la amplia aceptación que tuvo la historia que cuenta el musical, tanto entre los políticos conservadores como progresistas. Representantes del Partido Republicano declararon abiertamente su anhelo de que Hamilton pueda utilizarse para enseñar historia en las aulas. Todo un logro. De hecho, y como dato de color, en el año 2016, los senadores Ken Ivory, republicano, y Jim Davakis, demócrata, se disfrazaron de Alexander Hamilton y del rey Jorge III para presentar en su senado estatal una mención de honor al musical de Lin-Manuel Miranda. Ambos senadores del estado de Utah. Ah, bien, gracias. Gracias, Juan, por la aclaración. No, por favor. ¿Cómo podemos explicar entonces esta conciliación entre posturas, habiendo visto antes que la posición respecto de los conservadores era estricta y no flexible al respecto? En primer lugar, deberíamos tener en cuenta que la historia que construye Miranda narra la fundación de la nación, denotando su excepcionalismo e enfatizando las virtudes de los grandes padres fundadores. Nuevamente, el musical no es sobre la independencia de los Estados Unidos ni sobre el proceso posterior, sino es sobre la historia del padre fundador Alexander Hamilton. Hasta ahí una mirada puramente tradicional. Ahora bien, ¿cómo nos cuenta Miranda esta historia? O mejor dicho, ¿a través de quién? Aquí subyace un punto muy importante. Los miembros del cast del musical no forman un homogéneo grupo de personas blancas y norteamericanas. Al contrario, papeles muy importantes son interpretados por actores afroamericanos y latinos, recuperando el rol de las personas de color.
Se respetan así, superficialmente digamos, los pilares fundamentales de estas perspectivas. A saber, la historia de los padres fundadores y la recuperación, si se quiere, de los latinos y las personas de color. Totalmente, totalmente. Y aquí uno de los puntos geniales de la obra, tanto inmigrantes como afroamericanos forman parte del mito de los orígenes americanos, creando así lo que la propia René Romano en su obra denomina como el nuevo mito cívico americano. Ahora bien, te paro acá, porque creo que tenemos que pararnos acá y prestar mucha atención en una cuestión, siendo que entre tanta felicidad que se obtiene por un consenso histórico popular, si se quiere, en donde personas de color e inmigrantes y latinos son admitidos en la historia nacional, subyace una contradicción bastante importante. Y es que creo que darle el papel de Thomas Jefferson, por ejemplo, o Madison, dos de los padres fundadores, a personas de color, no puede explicar de todas formas qué ocurrió con la población de color en el contexto independentista de las 13 colonias. Entonces, podemos ver que se está ampliando la diversidad del cast, se amplían también las formas culturales a través de la que se cuenta la historia, siendo el rap uno de los mayores medios por donde se cuenta esta historia, y por ende también podemos ver que se amplía los partícipes de la nación que se está gestando en el proceso independentista. Pero ¿qué es lo que nos está ampliando? No se está ampliando de ninguna manera la diversidad de grupos sociales que formaron parte y moldearon el proceso independentista de las mismas 13 colonias. No se está ampliando mirar los otros grupos, no se están mirando a los esclavos, no se están mirando a los indios, no se están teniendo en cuenta. Lo único que se está haciendo, efectivamente, es ampliar la diversidad del cast. Estas preguntas como ¿qué indicios nos da el musical sobre la participación de los nativos americanos? ¿O qué rol jugaron los esclavos en el proceso emancipatorio? Siguen sin responderse en la construcción de este relato. Y en este sentido podemos explicar la abierta aceptación que tuvo la historia por parte de los políticos de tinte conservador. No se está trastocando ese relato que ellos querían, ese relato patriótico y de orgullo. Alguna aplicación tenía que tener. Totalmente. Y para poner un ejemplo sobre esto, resulta más que significativa la canción The Room Where It Happens, en donde se relata la historia de cómo se llegó al compromiso de 1790 en una reunión supuestamente muy cerrada que tuvieron Alexander Hamilton, Thomas Jefferson y Madison, en donde la canción dice que nadie más estuvo en la sala donde ocurrió. Nadie más estuvo en la sala donde ocurrió el compromiso de 1790, en donde acordaron entre ellos. Y lo que nos dicen muchos historiadores que recurrieron a supuestas notas de Thomas Jefferson es que ellos no estuvieron solos en la noche, sino que estuvieron los esclavos que fueron quienes sirvieron la cena, retiraron la cena y se cargaron de las tareas domésticas. Claramente no es que nadie más estuvo en la sala donde ocurrió. Hubo más personas, según estas fuentes, según estos historiadores, y se ve claramente una invisibilización de la población esclava, que es una moneda corriente a lo largo de toda la obra, diría. Totalmente, totalmente. La cuestión de la esclavitud es uno de los puntos nodales de la crítica de los historiadores hacia la construcción de la obra e incluso hacia el uso, si se quiere, si podemos decir así, que hace la obra del tópico de la esclavitud durante la Revolución. Volviendo a esta cuestión del nuevo mito cívico que propone Romano, modifica entonces en cierto sentido la figura sacralizada de los padres fundadores, que se proponía transmitir la historia tradicional. Estos padres ahora se nos presentan de una forma mucho más compleja, compuesta por características humanas, sentimientos, dudas y contradicciones al interior. Hamilton es representado como un personaje muy orgulloso, ambicioso por sobre todo, y con gran debilidad por las mujeres. Ladies. Exactamente. Aaron Burr dice que le encantaban y lo distraían. El propio Aaron Burr,
como envidioso y doble moralista, o George Washington incluso inseguro sobre sí mismo y sobre las decisiones que estaba tomando respecto al proceso independentista. E incluso a Thomas Jefferson como un gran hipócrita dentro de su accionar político. A su vez, como veremos en un rato, estas figuras y la expresión de sus ideales en la obra son utilizadas también como forma de transmitir valores, es decir, los valores que debería tener, seguir o incluso respetar un buen ciudadano. Esto se puede ver claramente en el tema de la esclavitud, nuevamente, que justamente es una temática que solo se toca en este sentido. En la canción Stay Alive del acto 1, que en plena guerra de independencia, Lawrence y Hamilton dedican su tiempo a escribir en contra de la esclavitud, o en las batallas del Congreso. Podemos ver, por ejemplo, cómo Hamilton desacredita a Jefferson por ser un esclavista. Sí, de hecho, las palabras de Hamilton en esa batalla de rap que se arma en el Congreso es muy interesante. ¿Qué le dice? Un esclavista dando una lección de cívica. No tienen deudas porque no tienen que pagar por la mano de obra. Todos sabemos quiénes son los que verdaderamente siembran la tierra, ¿no? Exactamente. Es muy sugestivo respecto de las frases y de la elección y dónde localizar el tema de la esclavitud en las canciones y en las letras de las canciones. Y al respecto también con esto de los valores, en la primera canción de todas, en donde se presenta Alexander Hamilton, que en la mayor parte está cantada por el personaje de Aaron Burr, se nos trata también de marcar esta línea de los valores de los padres fundadores. Porque cuando Alexander Hamilton crece y está obteniendo cierta relevancia entre la gente, se va haciendo conocido, ¿qué es lo que dice el personaje de Aaron Burr? Consigue una educación y no olvides de dónde provienes. Exactamente. Pasemos a otro punto que parece interesante abordar. Andrew Shockett, profesor de Historia y de Estudios Culturales de América en la Universidad Estatal de Bowling Green, propone un análisis que permite recuperar algunos aspectos de la construcción del proceso independentista en el musical. La revolución de las 13 colonias para él constituye un género específico que vinculó su relato a una gran cantidad de producciones tanto de cine como de teatro en los Estados Unidos y que tuvo su esplendor a fines de los 60 y hasta mediados de los 80. Sin embargo, por lo menos durante los últimos 20 años, este género ha sido atravesado por un proceso de cambio de imagen, caracterizado por la aparición de nuevas características que se mezclaron con las previas. Este proceso es denominado por Shockett como el reinicio de la Revolución Americana. El autor, entre otras creaciones, reconoce producciones televisivas o miniseries, tales como John Adams, Turn, Washington Spies, Son of Liberty, o incluso películas como Beyond the Mask o la mismísima El Patriota, protagonizada por Mel Gibson. De este modo, Shockett analizará en clave comparativa las características de este, llamado por él, género, en relación con la construcción del relato sobre la independencia que el propio Hamilton propone. Tal es así que reconocerá 4 características distintivas que podemos rastrear dentro del musical. En primer lugar, el patriotismo como necesario para todos los protagonistas angloamericanos. No hay personaje americano que no esté en contra de la situación independentista y de la revolución que se estaba llevando a cabo. Esto permite definirle perfectamente para Luis Miranda a la audiencia cuál es el bando a apoyar y cuál es el bando al cual hay que oponerse. La construcción de un good guy, o en otras palabras podemos decir un buen tipo, se edifica alrededor de un hombre blanco heterosexual que manifiesta valores heroicos opuestos a la brutalidad y cobardía de los ingleses. El relato entonces se construye a través de la oposición entre el bien y el mal. Brutalidad, cobardía y también ingenuidad por parte de los ingleses. Lo vemos en la representación de George III. Exactamente. Bien, no solo en la representación del rey, sino también en el orador con el que él mantiene una discusión en plena calle, si se quiere, ¿no? Totalmente. Los dos bastante ridiculizados por la cuestión norteamericana y por el mismo Alexander Hamilton. Exactamente, creo que es la palabra clave. La ridiculización del bando contrario está muy presente en la obra, exactamente. Otra de las características es la utilización de una visión abstracta,
personal de la libertad, entendida entre comillas, como base filosófica de la fundación de los Estados Unidos. Entonces lo que Jockett se pregunta es, ¿libertad para hacer qué? ¿Libertad de qué? Lo inespecífico de esos significados de la libertad y de esos usos del concepto de libertad se rastrean en Hamilton. Todos sus compañeros están a favor de la independencia sin ninguna explicación mediante. Me parece interesante esto de la libertad y cómo se construye la libertad en el musical. Porque no llega hasta tal punto, porque la libertad no tiene tanta relevancia hasta cierto punto determinado del musical. Y es en la canción The Story of Tonight. Después de la puesta en escena de Maillot, en el que termina todo muy grande, con muchas personas en el escenario, con mucho sonido y mucha puesta en escena, se pasa una canción extremadamente corta, de 1 minuto y medio, en donde los decibeles bajan muchísimo. Las personas salen de pantalla, salen del escenario si se quiere, y quedan solamente los 4 amigos. Lawrence, Lafayette, Mulligan y Hamilton. Y se pasa una canción que sería extremadamente sentimental si se quiere, o que va a tocar los sentimientos de todas las personas, porque ellos saben que van a morir, o saben que van a dar por lo menos su vida por la patria, y en ese momento emotivo es cuando dicen levantemos el vaso por la libertad, brindemos por la libertad. Y ahí la palabra freedom, en ese contexto, envuelta en cierto contexto musical también, le da una primer relevancia muy importante a lo que debería ser la libertad en el musical. Vos lo dijiste, termina My Shot, una canción que termina muy arriba, con baterías, con guitarras, con mucho estruendo, y comienza la balada de Freedom. En ese sentido, la elección del género musical también acompaña a esa. Y la canción es muy corta, o sea, busca transmitir eso y creo que lo logra de manera increíble. Totalmente. Otra de las características que podemos notar es el conflicto que se resuelve con la unificación total de los angloamericanos, en oposición tajante a los ingleses. En este sentido, la independencia aparece como una exclusión violenta. El problema reside en la complejidad de los grupos y los posicionamientos al respecto del proceso independentista, dejando de lado, por ejemplo, a los americanos, que optaron por la corona, así como los realistas que permanecieron en las liberadas 13 colonias. Y de igual manera, digamos que el musical nos da una punta al menos de eso con el personaje de Aaron Burr, que es un personaje muy vacilante, que no sabes para dónde va a salir, que juega también parte dentro de esos grupos, que tenían cierta relevancia social dentro de las 13 colonias, que debía tomar de cierta forma partido o no, como en muchos casos pasó, de la situación que estaba aconteciendo. Totalmente, totalmente. Para resguardar obviamente su prestigio social y su prestigio económico. Es muy claro el ejemplo en la construcción del personaje de Burr. Y la última característica que Jockett propone es que este tipo de producciones son cuidadosamente construidas para adherir a ideales raciales y de género contemporáneos. El principal mecanismo para esto es a través de la inclusión de, por ejemplo, personajes mujeres o bien afroamericanos. El tema que volvíamos a hablar al principio sobre la diversidad del cast. Todos los personajes del musical abrazan la abolición o por lo menos la ubican como un objetivo a alcanzar, pero no reciben tratamiento profundo, siquiera descriptivo. Siquiera una mención sobre los diferentes contextos que tendrán lugar tanto en el norte como en el sur. Aquí conviene agregar un punto no menor que tratamos anteriormente, hablando de la diversidad del casting. Esta está marcada como uno de los puntos más fuertes de la nueva forma de explicar la revolución de la independencia. Pero estrictamente no se condice con las características propias del musical y de los personajes. Porque más allá de la diversidad del casting, los personajes efectivamente que toman lugar en la obra son personajes blancos. Luego de hacer este análisis, Jockett concluye que si bien se tilda como un musical revolucionario para la época, la propuesta de Hamilton recupera el proceso de la independencia como una cuestión que se puede ser rastreada en producciones anteriores y que
lo más importante para su análisis, funciona como relato mítico nuevamente y fundacional, tema que ya acabamos de desarrollar. Bueno, ya creo para entrar en la última parte, en el último tramo del podcast, y sabiendo cuáles son las líneas históricas generales que sigue el musical, estaría bueno capaz que podamos tocar ciertos temas del proceso de independencia en sí y ver qué es lo que podemos recuperar o no podemos recuperar de la obra en comparación con trabajos historiográficos más actuales. Y para eso volvamos de vuelta a la primera canción, que creo que está muy buena, en donde sus primeras palabras dicen: como un bastardo, huérfano, hijo de una prostituta y de un escocés, arrojado en medio de un rincón olvidado del Caribe por la providencia, empobrecida en la miseria, llega a ser héroe y un erudito. Y esta estrofa se repite varias veces a lo largo de todo el musical. Palabras más, palabras menos, cambio de palabras. Y apunta a uno de los valores clásicos de la historia tradicional que ya hemos mencionado, y es la cuestión de igualdad de oportunidades en las tierras norteamericanas, que ponen énfasis en el trabajo individual para conseguir el éxito del ascenso social. Y que, si bien sí, podríamos mencionar esto como uno de los valores clásicos, si se quiere, de esta historia tradicional, lo que verdaderamente marcan algunos autores, como Jack Green, en un capítulo que escribe él, que se llama La Primera Revolución Atlántica, Resistencia, Rebelión y Construcción de Nación en los Estados Unidos, él marca efectivamente que las barreras sociales eran muy permeables en las 13 colonias de ese momento. Había mucha disponibilidad de tierras y había poca mano de obra, especialmente cada vez que se realizaban las expansiones muy chiquititas de colonos hacia lo que sería el sector occidental de la tierra. Además, una cuestión que se hace muy presente en el musical es la idea de participación en las tropas militares como forma de ascender socialmente, que es lo que Hamilton quiere en todo momento, que le dejen a cargo una tropa de hombres, algo que George Washington le niega. Incluso luego de haber sido aceptado por Washington como su mano derecha, él sigue solicitando estar al frente de su propio batallón en un enfrentamiento armado. Totalmente. Bueno, ahí nos pone clave todo lo que podía conseguirse participando o la escala social que se podría conseguir formando parte de las tropas militares, por lo menos con un cargo relativamente importante. Entonces, si te parece, Juan, podemos recuperar algunas cuestiones, algunos puntos que, si bien luego de haber hecho todo este análisis de la construcción del relato de la independencia estadounidense en el drama y entender cuáles son sus características principales e incluso rastrear de dónde vienen y a qué tipo de discurso histórico pertenecen, no queremos dejar de, por ahí, para darle un cierre, referir algunas cuestiones que nos significaron disparadores que nosotros creemos pueden ser utilizados en el aula para dar, aunque sea un comienzo, un puntapié inicial a la explicación del proceso de independencia. También aclarar que el musical dura 2 horas 40, ¿no? Lo que sería la parte de la independencia de Estados Unidos estaría limitado, si se quiere, a un poco menos de la mitad de la obra. Exactamente. La construcción de ese acto 1, que es donde aparece la independencia como tema principal, incluso ha sido también remarcada por algunos historiadores debido a que cronológicamente los hechos no se presentan de una manera lineal. Totalmente. Pero sí es interesante nuevamente, en alguna de las letras de las canciones hay ciertas frases y ciertas oraciones que nos permiten dar pie a la explicación. Yo recuerdo una muy concreta y es la canción que canta el rey Jorge III al respecto de
el resultado de la independencia y cuando termina la batalla de Yorktown. En esa pequeña alocución cantada del rey, él se pregunta ¿qué viene luego? ¿Qué viene luego? Han sido liberados, no saben todavía cuán difícil es gobernar, ¿qué viene luego? ¿Qué van a hacer? Y una serie de preguntas que ponen en cuestión la complejidad de la organización del gobierno de los distintos territorios, no solo posterior a la revolución, no solo del proceso de independencia de Estados Unidos, sino que lo podemos rastrear en otros procesos revolucionarios. Y se ve claramente esa complejidad que tendrá gobernar en el acto 2. Las interminables discusiones, controversias que son marcadas apenas superficialmente por el musical, ¿no? Totalmente, sí. Por otro lado, hay en la canción que vos ya mencionaste, My Shot, hay una serie también de pasajes que son interesantes para entender el post de la liberación de las 13 colonias y los debates en ese sentido que se ponen en discusión. Recuerdo esa frase que Hamilton canta y se pregunta si somos una nación de Estado, ¿cuál es el estado de nuestra nación? Y se ponen a debatir en ciertos términos cuál sería la organización que las 13 colonias debían adoptar hacia el futuro, ¿no? Y bueno, otra vez esta idea de saltearse linealmente ciertas cosas o que no se condicen totalmente con el orden cronológico de las cosas, trayendo a colación un tema que sería mucho posterior, creo yo. En el año 1776 la preocupación principal no era cómo conformar el Estado nuevo, sino más bien la preocupación principal que apenas era recién a partir de 1776 la independencia de la corona británica. Estoy de acuerdo. Y al respecto, como para tirar unos comentarios más, estaría bueno poder rastrear, por lo menos en el tratamiento de esta historia en el aula, cuáles son las causas que el musical adjudica a la independencia. ¿Por qué los colonos norteamericanos no quieren ser parte más de la corona británica? Y ahí se nos presentan una serie de frases que, a mi entender, son muy escuetas. Y como vos decías antes, el tema de la libertad está como algo muy abstracto. ¿Libertad para qué? No se dice por qué se quiere ser libre. Sí, se le da un valor importante a la libertad, pero nunca se termina de explicar rotundamente por qué. Sí, se dan algunas frases, pero yo creo que hasta ahí. Y por ejemplo, Hamilton, cuando está discutiendo con el orador del rey, le pregunta ¿por qué una pequeña isla del otro lado del mar tiene que regular nuestro precio del té? Está bien, es una frase, es importante creo yo, pero no se le da tal vez la importancia que se merece, si se quiere. Pero otra, a lo mejor que me gustó mucho más en My Shot, ellos dicen: somos una colonia que se maneja independientemente. Ahora la corona quiere caer sobre nosotros. Bueno, ahí sí, capaz que esa frase tiene un poco más de relevancia en el sentido historiográfico que se le está dando ahora a las causas de la revolución, en el sentido de que las colonias norteamericanas siempre se manejaron por consenso. La política que era generada dentro del Imperio Británico no me gusta ponerlo en estos términos, pero hay algunos autores que dicen que es del centro hacia la periferia, pero en vez de eso las interpretaciones actuales norteamericanas, por lo menos en el ámbito académico norteamericano, señalan que era una construcción de las periferias hacia el centro, es decir, de las distintas colonias locales en Norteamérica hacia el centro. No era la corona quien imponía las reglas sobre las colonias, sino que eran las colonias en constante negociación, y de hecho una libertad bastante importante sobre la corona. Es en ese sentido interesante lo que comentás, Juan. Si
si no, me parece que podemos dar cierre a este espacio, volviendo a proponer que la película ha sido un fenómeno de masas, ha tenido un gran impacto entre la población estadounidense. Todavía no se conoce demasiado aquí en la Argentina, eso es verdad. Oficialmente ha salido solo en la nueva plataforma de Disney. Y salió este año, creo que no lo aclaramos. Y salió este año, sí, lo aclaramos al principio. Lo importante es que intentamos hacer con esto es poner en cuestión cómo se construye, o una de las formas de construir el relato histórico de la independencia, y una de las formas que tiene más llegada al público. Más llegada, y eso es uno de los puntos que me parece por lo menos importante rescatar. Bueno, sí, pensaba en nuestro principal propósito, lo que dijimos al principio. ¿Sirve esto para poder enseñar la experiencia norteamericana, la experiencia de la independencia de las 13 colonias en comparación con el proceso que más se estudia en las escuelas secundarias, que es el Río de la Plata? Y creo que la conclusión que hemos llegado en base a todo lo que hemos visto es que podemos utilizar Hamilton definitivamente como un disparador, pero no para entender únicamente el proceso en sí, sino para entender cómo funcionan los discursos históricos en torno a la construcción de la educación, o en torno a una construcción política, en torno a la construcción de una nación, si se quiere. Exactamente. Bueno, damos por finalizado este podcast del Rincón de Atso. Agradecemos el espacio, espero que haya sido de interés el análisis de la obra. Y bueno, Juan, gracias por acompañarme. Gracias a vos, Panchito, por ser tan cálido como siempre. Esperemos que se suscriban al canal, que le den me gusta, y nos vemos en una próxima entrega del Rincón de Atso. Muchas gracias.